Hi class, how are you? This is the first exam review. Es el repaso del primer parcial, jóvenes. Primeramente vamos a ver el pasado simple del verbo to be. Como ya sabemos es was, were, y siempre los tres modos: afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Okay? Recuerden que siempre que pongamos los tres modos en cualquier tiempo, primero va el sujeto. En este caso es el nombre o el pronombre. Aquí son los pronombres. Empezamos entonces. Para I, para he, para she y para it es was. Para you, para we, para they, para were. En el caso del negativo, o ponemos not seguido del was o del were, o los cambiamos y ponemos wasn't y weren't. Y en el caso de las preguntas, ponemos primero el verbo to be y luego ponemos el sujeto. En el pasado simple vemos los verbos regulares y irregulares. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed. Como recordarán, hay 4 reglas. Entonces, la primera, la forma básica en la cual solamente le vamos a agregar ed en pasado simple. Si el verbo, su forma básica, termina con letra E, añadimos de nada más. Si el verbo termina con consonante y con Y, quitamos la Y y ponemos I latina y agregamos ed. Y algunos verbos acaban con vocal y consonante, entonces duplicamos la consonante y añadimos ed. En el caso de los verbos regulares, como ya recordarán, no siguen las reglas de los verbos regulares, es decir, no acaban en ed, se escriben diferente en pasado simple. Igualmente tenemos los tres modos: afirmativo, negativo y el modo interrogativo. Aquí este ejemplo es únicamente de un verbo regular, ¿sí? Como verán, solamente se le agrega ed en este caso, dependiendo de las reglas que ya vimos, para conjugar el modo afirmativo. En el modo negativo, jóvenes, utilizamos el auxiliar didn't, ¿sí? Y aquí tengan mucho cuidado porque se confunden mucho en esta parte. Cuando tenemos el auxiliar aquí, el negativo, el didn't, el verbo ya no le ponemos ed si es regular, o ya no lo conjugamos en pasado simple si fuera verbo irregular. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar aquí, el didn't. Entonces, I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work, we didn't work, you didn't work y they didn't work. Del mismo modo, cuando hacemos las preguntas, usamos el auxiliar did y lo ponemos primero. Después ponemos el sujeto y el verbo permanece sin cambios, ¿sí? Es decir, tampoco va con ed o tampoco se conjuga en pasado simple. Entonces, para recordar, auxiliar para el negativo es didn't y auxiliar para el interrogativo es did, para verbos regulares e irregulares. También vimos en el pasado simple lo que es there was y there were. Esto es expresar algo que antes había, pero que ya no hay. Para el singular usamos there was y para el plural there were. Tenemos de ejemplos: there was a nice park in my town. Había un bonito parque en mi ciudad. Y eso es singular. There were 20 rooms in the hotel. O sea, hubo o había 20 habitaciones en el hotel y eso es plural. Usamos there wasn't y there weren't para expresar que no había nada. Y para preguntar, ponemos al revés: was there y were there. Entonces, afirmativo sería singular: there was a nice park in my town. Plural: there were 20 rooms
in the hotel. Negativo, there wasn't a nice park in my town. There weren't 20 rooms in the hotel. Y para preguntar, modo interrogativo, was there a nice park in my town? Were there 20 rooms in the hotel? Pasado continuo. Este tiempo se usa para expresar acciones que se estaban desarrollando en el pasado. Para conjugarlo, usamos was y were como auxiliar, ¿sí? Y el verbo principal le ponemos ing al final. De igual manera, los tres modos. Y entonces tenemos I was sleeping, you were sleeping, he was sleeping, she was sleeping, it was sleeping, we were sleeping, you were sleeping y they were sleeping. Si se dan cuenta aquí, jóvenes, esta parte del presente continuo utiliza lo del pasado simple del verbo to be, exactamente lo mismo. Was para I, he, she, it y were para you y los plurales. Ponemos el verbo principal y luego le ponemos ing. Para el negativo, lo mismo. Ponemos wasn't o ponemos weren't. Y después ponemos el verbo principal con ing. Y para el interrogativo, was I sleeping? Esto es, ponemos primero el verbo to be, en pasado simple, es decir, was o were, luego el pronombre o el nombre o el sujeto, el verbo principal y luego la terminación ing. El modal could es un auxiliar, nos sirve para expresar habilidades en el pasado. I could play the piano when I was 7 years old. Yo podía tocar el piano cuando tenía 7 años. Hacer un pedido de forma educada, esto es una pregunta. Could you close the window, please? ¿Podrías cerrar la ventana, por favor? Pedir permiso. Should I use the bathroom? ¿Podría usar el baño? Posibilidad en el tiempo pasado. That it's dangerous, you could have broken your leg. Esto es peligroso. Pudiste haberte roto la pierna. Sugerencia. We could go to the new restaurant. Podríamos ir a un nuevo restaurante. Entonces, los tres modos en afirmativo. I could play the piano. Negativo. I couldn't o I could not play the piano. Y en el interrogativo, como es un auxiliar, lo ponemos primero. Could, luego el sujeto. I, luego el verbo principal sin cambios, play. Y el resto de la pregunta, de piano. Could I play the piano? Por último, los verbos modales, jóvenes. Como ya dijimos, al igual que could, estos verbos modales son auxiliares que no pueden conjugarse solos. No pueden funcionar como un verbo principal. Y esta es la lista de los modals. Tenemos can, may, might, should, have to, must y would. Can expresa habilidad o posibilidad en presente. I can speak 5 languages, habilidad. Puedo hablar 5 idiomas. Can I have a glass of water? Posibilidad. ¿Puedo tener un vaso de agua? May, posibilidad futura. I would bring an umbrella, it may rain later. Traeré una sombrilla. Traeré una sombrilla. Podría llover después. Might, posibilidad presente y futura. Muy parecido a may. I would bring an umbrella. It might rain later. Traeré una sombrilla. Podría llover después. Como ya dijimos, may y might son parecidos, pero may es posibilidad futura y might es posibilidad presente y futura. Should indica recomendación, esto es, debería. I should call my parents more often. Debería llamar a mis padres más seguido. Have to y must. Have to expresa necesidad y must obligación. You have to brush your teeth 2 times a day. Tú tienes que cepillar tus dientes 2 veces al día. You must brush your teeth 2 times a day.
tú debes cepillar tus dientes 2 veces al día. De estos dos, el que tiene la obligación más fuerte es must. Y por último, would nos indica preferencia. Para que funcione como preferencia tenemos que usarlo con like. Entonces es she would like to go to New York someday. Le gustaría ir a Nueva York algún día. Ok, jóvenes, eso es todo el repaso del primer parcial. Espero que estudien y que les vaya bien en el examen. So that's all for today. Good luck in your exam.